Continuamos, amigos, en esta transmisión especial para todos ustedes desde el Hall de los Pasos Perdidos en este encuentro de Parlaméricas Lima Perú 2018, y tenemos el agrado de contar con la presencia de la representante ecuatoriana. Ella es Paola Vintimilla, es una joven política, aunque ya hace mucho tiempo conocida en su país porque ha destacado en distintas actividades. Un gusto tenerla aquí. Bienvenida a Lima, Perú, y al Congreso. Muchísimas gracias por la hospitalidad. Perú, un país maravilloso, la visito cada vez que puedo. El cariño y el recibimiento ha sido muy grato, la verdad. La institucionalidad en su país está dañada por estos últimos acontecimientos, como veníamos conversando. A la salida del vicepresidente se suma ahora un conflicto entre el excontralor y también en el Ministerio Público con el fiscal de la Nación. Cuéntenos un poco a qué se debe este deterioro cuando parecía, hacia afuera por lo menos del Ecuador, que durante el periodo o los periodos de Rafael Correa las cosas iban mejorando en su país. Bueno, yo diría todo lo contrario. Teníamos un Consejo de Participación Ciudadana que sonaba muy bonito, ¿no? Consejo de Participación Ciudadana. Este consejo se convirtió en gente puesta por el correísmo, puesta por Rafael Correa. Estas personas lo que tenían en su potestad era nombrar justamente a través de concursos de oposición y mérito al fiscal general de la Nación, al contralor, al procurador, a los superintendentes, que resultaban los mejores puntuados en ese momento con una nota sobresaliente de 100 sobre 100, y todos sabíamos que esos concursos eran amañados. Entonces, por lo tanto, tuvo 10 años en esos puestos tan claves y tan importantes para la institucionalidad del país a gente de él, asesores de él, gente que ya había trabajado durante esos 10 años de gobierno. Por lo tanto, es obvio que el país haya perdido la confianza en esas instituciones. ¿Y esto fue un golpe al Congreso? Porque usualmente en distintos países en los que se vive un ambiente democrático, por cierto, estas funciones le corresponden al Congreso: elegir al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a las autoridades que usted acaba de mencionar. Bueno, Correa decidió en la Constitución nombrar este quinto poder. Sí, el quinto poder es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo tanto no podemos desaparecerlo. Lo que sí hizo el gobierno actual fue llamar, ante el clamor popular de la gente, a una consulta popular para que ese Consejo de Participación Ciudadana sea real. Y la manera de lograrlo es que se elija en las urnas. Hemos llegado a un acuerdo en la Asamblea Nacional para que los requisitos de las personas que conformen este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sean altos, para que sean personas probas, que hayan trabajado, que hayan demostrado la ética y la moral con la que se han estado durante varios años, y de esa manera lograr que realmente esos concursos de oposición y mérito no sean amañados, que vayan ahí los mejores fiscales, el mejor contralor, el mejor defensor del pueblo, el mejor procurador, etcétera, ¿no? Eso se vendrá ya en las próximas elecciones en un año, donde serán nombrados por la ciudadanía. Yo le quería preguntar si esto no corre el riesgo de también contaminarse políticamente, porque obviamente al momento de ser elegidos en decisión popular va a haber una campaña política, va a haber, digamos, un tratamiento similar al de los candidatos al Congreso o a la plancha presidencial. ¿Cómo es que ustedes han planificado diferenciar para evitar esta contaminación política? Mira, dentro de los anexos de esta pregunta decía que no podía pertenecer a ningún partido político por más de 5 años. ¿Cómo se dan a conocer entonces? Son gente conocida, gente proba, seguramente. No puede haber sido los últimos 5 años parte de un partido político. Eso no quiere decir que no se lo conozca. O que tenga su corazoncito político también. Puede ser, pero lo importante es que no se deba a un partido político. En todo caso, yo creo que todos somos políticos de alguna manera y todos tenemos una tendencia política. Lo importante aquí es que no se deban a un solo partido. Son 7 consejeros y cada uno tendrá su visión y tendrán que ponerse de acuerdo. Lo que está pasando ahora en la Asamblea. En el periodo anterior eran 100 asambleístas de Alianza País contra 37 de la oposición. ¿Qué democracia es esa? Donde el presidente Correa mandaba las leyes y se aprobaban por unanimidad. Actualmente ese bloque de Alianza País, aparte de que no fue tan numeroso, está dividido, y por lo tanto ahora sí hay una verdadera democracia que mal llaman algunos
esas mayorías móviles. Pero eso es la democracia, es el llegar a un consenso sobre un tema específico y lograr los votos suficientes para que esa ley, esa normativa pase. Entonces, yo la verdad es que creo que se está viviendo un mejor momento dentro de la legislatura, aunque los ciudadanos, como bien les digo, han perdido ese apoyo a las instituciones. Las instituciones no son malas, la Fiscalía no es mala, la Procuraduría, la Contraloría, la Asamblea no es mala, es la gente que maneja esas instituciones las que tienen que ser cambiadas y a las que se les tiene que exigir transparencia y probidad. Justamente a eso quería ir, sobre el rol del Congreso, sobre el rol de la Asamblea. Usted es una asambleísta social cristiana de la oposición. Quería saber cómo va esa relación. Aquí siempre ha habido este debate, si el Congreso debe apoyar al Ejecutivo, qué se entiende por apoyo, porque se le acusa a veces de obstruccionista, pero el Parlamento no puede renunciar a su rol de fiscalización y control político. Algunos dicen no, se le dice no a todo. ¿Cómo es la relación allá? ¿Se hacen investigaciones? Porque obviamente que en el gobierno anterior había problemas, esas dificultades. ¿Los congresistas están en la facultad de investigar, de denunciar? ¿Se hace eso? Claro, por supuesto. Hemos llegado ya a hacer varios juicios políticos. Entre esos, el primero fue a Carlos Baca, que a pesar de estar huido del país, pues se logró igual la pena máxima que se le puede dar a un político, que es la destitución, la cesación de sus funciones. Se lo dio en la parte administrativa, digamos, pero nosotros lo destituimos. También hay que recordar que nosotros en esta consulta popular se puso otra pregunta, y ningún funcionario público que haya sido cesado de sus funciones, que haya caído en autos de corrupción comprobados, podrá nunca más volver a participar en la política pública del país, en ninguna institución pública. Eso se llegó a aprobar. Eso se llegó a aprobar también. Nosotros, como Partido Social Cristiano, somos una bancada bastante responsable en nuestras decisiones. Si viene una propuesta buena del partido de Alianza País, ahora hay que dividirlos, ¿no? Alianza País y los correístas, la Revolución Alfarista o como se quieran llamar ellos todavía. Entonces, si viene una propuesta de ellos, de cualquiera, buena para los ciudadanos, nosotros votamos a favor. Por eso que somos una oposición, sí, pero una oposición responsable. Creemos que el presidente tiene que tener cierta gobernabilidad. Si él manda propuestas buenas, no vamos a ser tan irresponsables como sucede en algunas bancadas en el Ecuador, de votar en contra simplemente porque viene del gobierno. Y sobre el control sobre sí mismos, ¿no? Las sanciones, la investigación para aquellos asambleístas que se portan mal o cometen actos de corrupción. ¿Existe comisión de ética en Ecuador? Lamentablemente no, en eso estamos trabajando. Hay un proyecto de ley que se va a presentar próximamente, en el cual espero ser parte, apoyar con ideas. Para eso es justamente esta reunión en Parlaméricas, hablando de la transparencia, de la corrupción, etcétera, y cómo combatirla. Tiene que haber un comité de ética. Y yo creo que muchos países lo han adoptado. Chile es uno de esos. Le va bastante bien ese tema, gobiernos abiertos, de que la gente se involucre, haya transparencia en todo sentido. Y el comité de ética es básico, tiene que haber dentro de la Asamblea Nacional. Esperamos ahora regresar y tener la normativa suficiente como para formar este comité, que aparte haya un lugar donde una instancia donde se investigue a los asambleístas y nosotros tengamos la potestad, o la justicia por su lado, porque son dos cosas diferentes, nosotros la potestad de destituirle como asambleísta, y la justicia ordinaria, si es que tiene pruebas del caso, pues llevarlo a la... Ahora, un equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo en Ecuador. Recordemos que Ecuador tuvo un periodo donde prácticamente tenía un presidente por año. Desde la muerte del presidente Roldós, Sixto Durán, vino los expresidentes Arteaga, Alarcón, ni qué decir de Abdalá Bucaram, ¿no es cierto? Yamil Mawad. Así es, hasta que después, posteriormente, viene el largo periodo de Rafael Correa. ¿Hay ahora un equilibrio entre legislativo y ejecutivo? ¿Un contrapeso político? En este momento sí, no lo había durante 10 años. Como te digo, eran 100 contra 37 asambleístas. No se fiscalizó, no se hizo absolutamente nada. Es más, hubo asambleístas recientemente de la Revolución Ciudadana del periodo anterior que dijeron que estaban prohibidos, literalmente, prohibidos de fiscalizar. Prohibidos. Prohibidos de fiscalizar. Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, esa es una violación a la Constitución. ¿Quién le prohibió a usted, asambleísta, hacer su trabajo de fiscalización? Porque tenemos dos
¿Pero qué? ¿Lo Dos llegaron cosas, a admitir legislar y públicamente? fiscalizar. Públicamente. Dos lo hicieron. Entonces, claro, igual que tú te ríes, ¿verdad? Molesta, indigna. Eso es lo que tú me preguntabas en un inicio, ¿qué le motivó a entrar a la política? Pues este tipo de cosas. La corrupción campante que había, la poca democracia, el autoritarismo, totalitarismo que existía en el gobierno de Rafael Correa es lo que motivó a muchas personas como yo, que estábamos alejados de la política, a entrar y tratar de cambiar de alguna manera lo que está sucediendo en nuestro país. Y lo estamos logrando. Yo creo que cada uno desde su trinchera, desde su puesto, puede hacer algo. El escándalo Lavallato, Odebrecht, ha afectado a varios países de la región. En el Perú, de manera muy importante, tenemos a un presidente que ha tenido que ser vacado, bueno, renunció, ¿no? Tenemos a un exmandatario detenido, otro con orden de detención. En su país, en Ecuador, sabemos que ha afectado al vicepresidente Glass. Está preso. Está preso. ¿A quiénes más? ¿Usted cree que hay más involucrados? Por supuesto que hay más, pero eso es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco. Además, pensemos que tenemos un fiscal general que respondía, que era asesor de Correa y que respondía a sus intereses. Actualmente sigue siendo el fiscal general de la Nación, unos 15 días más, hasta cuando sea llevado al plenario el juicio político. ¿Cree usted que Rafael Correa entonces dejó al ex contralor y al actual fiscal precisamente para tapar cualquier investigación sobre Odebrecht fundamentalmente? Creo que la deducción es bastante clara, ¿no? Lo que estaba pasando. Sin embargo, ahora creo que se vienen mejores tiempos en el tema de corrupción y transparencia y de que los culpables no solamente paguen con la cárcel, sino que devuelvan todo lo robado. El otro día que estaba hablando aquí en el Pleno de Parlaméricas, decía que más o menos las Naciones Unidas calculaba en 24.000 millones lo que se fue en corrupción. Nosotros en Ecuador calculamos que es el doble de lo que estamos hablando. Y todo ese dinero pudo haber servido para atender justamente, mejorar los servicios y atender las necesidades de las familias pobres. No solo eso, sino que aparte se endeudó más, aparte de todo lo que se robaron, ¿sí? Subió el endeudamiento en Ecuador, es altísimo. Sobre la Constitución. Es por eso que ahora Rafael Correa es investigado justamente por este tema, ¿no? Porque rompió la Constitución al pasarse el 40% del PIB en endeudamiento. Nosotros pagamos más en deuda de lo que se invierte en salud, en educación y en seguridad juntos. Y eso no una deuda incontrolable cuando tuvimos un apogeo petrolero de sobre $100. ¿Ha vivido una burbuja el Ecuador en estos 10 años entonces gastándose dinero que no era propio? Vivimos en una burbuja de corrupción. Y al robarse todo el dinero de la corrupción no les quedó más que endeudarse a unas tasas de interés y a unos plazos irrisorios, donde de incluso chulqueros. se dolarizó la economía, ¿no? Nosotros ya llevamos dolarizados algunos años, 18 años tenemos ya la dolarización en Ecuador. Gracias a Dios, porque si el país no estaba dolarizado, seguramente la situación de Ecuador sería muy parecida a lo que está viviendo Venezuela en este momento. Uno de los temas abordados en Parlaméricas 2018 fue la participación de la mujer en la lucha contra la corrupción. Ayer hubo varias intervenciones. Usted ha sido modelo, reina de belleza, de reino del hogar. Usted ha hablado qué le animó a participar en política. ¿Cómo ha sido la experiencia? Yo supongo que debe haber sido difícil, porque muchas mujeres, por ejemplo, en el Perú no se animan a participar en política por temor a ese acoso político que siempre existe, a esos prejuicios, a los ataques. ¿Cómo ha sido? Hay todo eso, todo lo que tú quieras. Puede haber los prejuicios, la estigmatización de la gente sobre el tema de que eres mujer o eres reina de belleza, entonces eres tonta, entonces tú no puedes. Eso simplemente se rompe con el tiempo. Se rompe pero comprobando que eres una persona que actúa de buena fe, que eres una persona que es preparada, que una cara bonita o un pasado de lecciones de reinas y demás no te quita el mérito para ser una buena fiscalizadora. Es más, nosotros, ni bien yo había entrado a la Asamblea Nacional, el presidente, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, nos llamó a un grupo de mujeres histéricas. Y eso nos catapultó de una manera positiva a nosotros para seguirla. Además, nos catapultó ante la opinión pública. Primero, al ver cómo nosotros le atacábamos y cómo enseñábamos pruebas de lo que había sucedido en su gobierno, nos sirvió para eso y nos sirvió para ser más duras.
para comprobarle a la ciudadanía que las mujeres estábamos ahí para fiscalizar algo que no se había hecho durante 10 años. No ha sido fácil, pero yo creo que la fiscalización no tiene sexo, no tiene género. Tiene que venir, y eso se llegó a la conclusión ayer. No es que las mujeres fiscalizamos mejor que los hombres. Aquí eso es una labor de todos. Hombres y mujeres tenemos que fiscalizar. Hombres y mujeres tenemos que llegar a lograr la transparencia y lograr un mejor país. Eso no tiene nada que ver con el género, me parece a mí. Parece que el sobreendeudamiento que antes obedecía a una carrera armamentista cuando la frontera entre Perú y Ecuador estaba aún abierta y no se había suscrito este acuerdo de Itamaraty en Brasilia, ahora ha pasado al sobreendeudamiento por corrupción. Entonces, es el sobreendeudamiento que no tiene cuándo acabar y que es la madre de la pobreza extrema que vive un gran porcentaje de habitantes tanto de Perú como en Ecuador. ¿Cree usted algún horizonte cercano para frenar la corrupción no solamente en Ecuador o en el Perú, sino en esta parte, en Latinoamérica? Bueno, es justamente lo que estamos haciendo aquí en Parlaméricas, ¿no? Me parece que es un gran paso el reconocer cada uno de los países en sus discursos. Tú ves cómo reconocen la alta corrupción hasta los límites que ha llegado de una manera que nos ha afectado, obviamente, a los más pobres y a los más necesitados, porque como ustedes bien decían, se dejó de construir hospitales, escuelas, carreteras. Lo importante es reconocerlo, asumirlo y reconocer la responsabilidad que tienen los políticos o tenemos los políticos para luchar contra la corrupción. Eso es un paso ya importante, el formar estos comités de éticas, el buscar la transparencia desde cualquier institución. Eso es bueno, para eso estamos los asambleístas. Yo creo que vamos por buen camino. Va a ser una lucha larga, no es fácil. Cada país además maneja sus tiempos, maneja sus formas y hay que respetar y, repito, confiar en las instituciones, siempre y cuando estas sean manejadas por personas idóneas y capaces, ¿no? Y eso depende también de la responsabilidad de la ciudadanía, que sepa elegir a quién elige como su representante en la asamblea, en el poder legislativo. Justamente, ya para finalizar, ¿cómo recuperar esa confianza también? Porque por lo menos en nuestro país, la ciudadanía en general, como ha generalizado todo, dice: yo no creo en los políticos. No, y tienen toda la razón. Y yo te voy a decir, hace un año yo tampoco creía en los políticos. Tienen toda la razón, porque se ha perdido totalmente esa capacidad, esa fuerza que tienen que tener los políticos al venderse a un partido político. Los asambleístas, no, si bien representamos a un partido político, pero primero representamos a los ciudadanos que votaron por nosotros, y a quienes nos debemos son a esos ciudadanos. El momento que todos los legisladores parlamentarios entiendan que se deben al pueblo y no a un partido político, es cuando las cosas empezarán a cambiar. Y eso es lo que trato de hacer. Eso es lo que trato de hacer dentro de mi bancada y con la ciudadanía, ¿no? Yo me siento más ciudadana que asambleísta, la verdad. Muy bien. Asambleísta Paola Ventimiglia, ha sido un gusto dialogar con usted. Muchísimas gracias por su presencia en nuestro país. Y nosotros, amigos, como ustedes, vamos a una brevísima pausa y regresamos con más aquí en Congreso Televisión.